afectando los pulmones, problema neurológico porque no ha terminado de desarrollar su sistema nervioso, problema inmunológico porque no ha recibido los anticuerpos que le tenía que pasar en mamá en 40 semanas, ¿sí? Ha nacido a las 32. Entonces, tiene muchos problemas este niñito, pero esa es la definición, la ruptura de membranas antes del trabajo de parto. Y aquí tenemos el periodo de latencia. ¿Qué será el periodo de latencia? ¿Qué hasta ahí va? Desde que se rompen las membranas hasta el momento en que inicia el trabajo de parto. Esto es más largo cuanto más prematuro es el embarazo. Si se ha roto a las 28 semanas, va a tardar por lo menos unos 10 días en iniciarse el trabajo de parto. Si no hay ningún otro factor, por supuesto. Ahora, es más corto este periodo de latencia cuanto más cercano esté el embarazo al término. 37 semanas, 38 semanas, si se roto la membrana, en 2 días va a desencadenar el trabajo de parto, ¿sí? Porque el niño ya está de término. Pero en un niño que está con un embarazo pretérmino, prematuro, en un feto prematuro, el periodo de latencia se alarga, más o menos 7, 10 días, ¿sí? Entonces ahí está, el tiempo que transcurre desde la ruptura de membranas hasta el inicio del trabajo de parto. En el pretérmino es más corto, por supuesto, 1 día, 2 días tarde en desencadenar el trabajo de parto, y en el pretérmino puede tardar hasta 7 días. Ahora, tenemos este periodo de latencia, tenemos que prolongar un poquito cuando el embarazo es pretérmino, para poner en condiciones a este niño que va a nacer, ¿sí? De nacer va a nacer, pero lo pondremos en condiciones y para eso tenemos que hacer un tratamiento específico que vamos a hablar enseguida. Esa es la clasificación de la ruptura de membranas. Cuando se rompen las membranas en menos de 24 semanas de gestación, en realidad se trata de un aborto inevitable. ¿Sí? Se rompen, no podemos hacer nada, o sea, no se puede detener este embarazo porque va a tener muchos problemas el niño. El líquido amniótico sirve de mucho. Gracias al líquido amniótico el niño forma sus pulmones, se expanden los pulmones. Gracias al líquido amniótico forma todo el tubo digestivo. ¿Sí? Va tragando y se va formando el tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, y lo propio los pulmones. Y si no tiene líquido amniótico, o sea, a las 24 semanas se han roto las membranas, se sale el líquido amniótico, este niño no tiene líquido amniótico que le ayude a formar pulmones y tracto digestivo. Entonces este niñito tiene un mal pronóstico. Y puede nacer, digamos, nace a las 25, 26 semanas, hemos detenido el parto, pero va a nacer con mucho problema respiratorio, ¿sí? Entonces, la ruptura de membranas en el embarazo previable, ¿sí? En 24 semanas, corresponde felizmente a un 0,7%, nada más. Ahora, hay ruptura de membranas en el embarazo pretérmino temprano, entre las 26 y 23 semanas, y el pretérmino tardío entre las 34 y 36 semanas de gestación, ¿sí? El pretérmino temprano es también difícil de manejar a este niñito porque se va a complicar, es muy prematurito, corresponde a un 3%, el pretérmino tardío de entre 34 y 36 a un 3%, y el a término, cuando se han roto las membranas en embarazos ya de término, que son más de 36 semanas, corresponde a un 8%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se rompan las membranas? Esto es bien importante, ¿sí? Si yo estoy haciendo control prenatal y viene la señora y me dice, sabe que mi anterior embarazo se rompió la bolsa a las 30 semanas. En este embarazo se va a romper la bolsa, ¿sí? Tiene un factor de riesgo, algo, tal vez las membranas no están bien conformadas, tal vez hay infecciones que no se han tratado desde el anterior embarazo, tal vez hay malformaciones uterinas, tal vez hay alguna alteración que va a producir, que va a predeterminar ruptura de membranas en este embarazo. Entonces es bien importante los factores de riesgo. Ahí está. Antecedentes de conización. Las señoras que se hacen cono por algún problema, probablemente un cáncer inicial, una lesión premaligna, hacen una conización del seno. Ese cuello está corto
y eso va a predisponer a la ruptura de membranas porque hay más relación con el exterior, con la vagina. O sea, el cuello corto hace que las membranas estén casi en contacto con la vagina, ¿sí? Y eso va a corresponder más o menos hasta un 38% de que este embarazo tiene un 38% de probabilidad de que se rompa la membrana, 38 veces más. Ahora, antecedentes de ruptura de membranas en el anterior embarazo. Eso es bien importante. Si la señora nos dice, se ha roto la bolsa en mi anterior embarazo, en este embarazo se va a romper. Por eso es bien importante que nosotros hagamos el control prenatal como en la primera clase que les di, con enfoque de riesgo. Y solamente hacer una buena anamnesis, yo estoy corroborando que esta señora tiene riesgo. La ruptura de membranas va, más o menos tiene probabilidad de 10 veces más que se rompa la membrana que en un embarazo que no tiene antecedentes. ¿Me entienden? Ahora, antecedentes de la longitud del cervix corta. Se está cortando el cervix, menos de 25 milímetros, y tiene hasta 9% veces más de romperse la membrana. ¿Sí? Un cervix corto está poniendo en contacto las membranas casi con la vagina, con las secreciones vaginales. Ahora, parto pretérmino, si ha tenido un parto, el anterior embarazo ha sido pretérmino, o el anterior embarazo también ha sido pretérmino, este embarazo va a ser pretérmino porque por ruptura de membranas. La principal causa del feto pretérmino es ruptura de membranas, ¿sí? Eso corresponde más o menos a un 6%. O sea, se tiene 6 veces más probabilidades de que se rompan las membranas en este embarazo. ¿Se ha entendido? Esos son factores de riesgo. Si yo veo que la señora tiene un factor de riesgo, pues voy a hacer un tratamiento adecuado, un manejo adecuado de su control prenatal. Voy a evitar infecciones, voy a evitar sobredistensión uterina, voy a evitar que haya actividad, trabajo de parto. Cuando hay trabajo de parto se rompen las membranas. Entonces, tengo que hacer tratamiento exhaustivo, agresivo de la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana se ha producido por la Gardnerella vaginalis. ¿Sí? La Gardnerella vaginalis dice que produce unas enzimas que van a predisponer o que van a producir una cascada inflamatoria. Va a producir prostaglandinas. Y al producir prostaglandinas se va a producir contracción uterina. Al producir prostaglandinas, interleucinas, se va a debilitar la membrana amniótica. ¿Sí? Entonces la vaginosis bacteriana hay que tratarla. Si yo hago un examen y veo que hay una secreción y esta secreción corresponde a vaginosis bacteriana, a Gardnerella vaginalis, tiene que haber tratamiento. ¿Cómo es la secreción de Gardnerella vaginalis? Tú ves, pones el espéculo y dices, aquí es Gardnerella vaginalis. ¿Cómo es la secreción? Tienen que saber. ¿Cómo es la secreción? ¿Quién sabe? Dice que es una secreción grisácea. ¿Sí? Grisácea y tiene un olor característico. ¿Cómo huele? No sabor, olor te estoy diciendo. Sabor, olor. Tiene un olor a pescado muerto, o sea, un olor característico. Huele a pescado, eso es vaginosis bacteriana. Entonces hay que hacer tratamiento. ¿Con qué voy a hacer tratamiento? Clindamicina, óvulos de clindamicina. Porque si no hago tratamiento, se va a romper la membrana. En barra de 30 semanas se rompe la membrana en una semana. Y ahí vamos a tener problemas. Entonces, vaginosis bacteriana, infección urinaria, a repetición, la gente tiene infección urinaria en el embarazo, hay predisposición a la infección urinaria. Si no hago un tratamiento exhaustivo de esta infección urinaria, se va a romper. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una infección urinaria o una infección periodontal con las membranas? Es que estos procesos inflamatorios o infecciosos liberan o producen prostaglandinas, producen mediadores inflamatorios. Y esos mediadores inflamatorios van al útero y van a producir contracción uterina, van a debilitar la membrana. Ese es el problema. ¿Sí? No es que tiene una infección aquí en su diente que tiene que ver con nada, ¿no? Aparentemente nada. Pero por la sangre está habiendo una colonización de estos mediadores inflamatorios en la membrana y están debilitando la membrana. Ahora, tenemos el estado socioeconómico. Los pacientes de un nivel bajo, que no van a control prenatal, no hacen control prenatal, tienen más predisposición de que tengan problemas en el embarazo. No solamente se puede sino por en la gestación. Edad materna mayor a 35 años.
¿Por qué será la edad materna mayor un factor de riesgo? ¿Ah? Deficiencia de colágeno. Es muy bien, hay una deficiencia en la formación del colágeno. Sí, pacientes pairocitas ya no forman bien el colágeno. El colágeno necesita mucha vitamina C. Cuando no hay absorción de vitamina C, el colágeno se forma, pero no se forma bien, se rompe. Ahora, infección por virus del papiloma humano, lo propio. Hay una inflamación, hay una descarga, hay una inflamatoria, hay una lesión inflamatoria, se produce por virus del papiloma humano, hay una descarga inflamatoria, se ponen prostaglandinas, interleucina, factor de necrosis pulmonar, metaloproteasas, van a deshacer la membrana, la van a romper. Tabaquismo, lo propio, tabaquismo. ¿Ustedes fuman? ¿Quién fuma? Los hombres fuman, ¿no? Pero las mujeres. Pero en otros países fuman las señoras. O sea, están embarazadas y fuman en México. Yo hice la especialidad ahí, había una sala para fumadores. Y están fumando. Y el fumar dice que hace que no se absorba la vitamina C. Y eso va a predisponer a la ruptura de membranas. Esos son factores de riesgo. ¿Cómo vamos a saber de estos factores de riesgo? A través de un buen examen, de una buena anamnesis. La etiología y fisiopatología. Vaginosis bacteriana, como una de las principales causas. ¿Por qué se va a producir ruptura de membranas por la vaginosis bacteriana? Hay liberación de fosfolipasas. Estas fosfolipasas hacen que se produzca prostaglandinas. ¿Sí? Estas bacterias hacen que no van a romper la membrana, no la van a romper, no se la van a comer a la membrana, pero sí producen fosfolipasas. Las fosfolipasas producen prostaglandinas, interleucinas, factores de necrosis inflamatorios, factores inflamatorios, ¿sí? Y eso va a romper la membrana. Ahora, esto aumenta en los neutrófilos, dice, disminuye la función tensible, o sea, la membrana es elástica, va creciendo, va estirándose a medida que aumenta el embarazo. Desde una bolsita de este tamaño se estira hasta un globo de cumpleaños. Desde un globito de carnaval se estira hasta un globo de cumpleaños. ¿Sí? Tiene una elasticidad, tiene elastina. Y hay unas proteasas, metaloproteasas, que se llaman elastasas. Esas elastasas hacen que la elastina no se desarrolle, se la comen a la elastina. Entonces, por eso la membrana no es elástica, se rompe, es dura. Esto va a hacer que haya que se desencadene una cascada inflamatoria, liberación de citocinas y esto, síntesis de prostaglandinas, metaloproteasas, ¿sí? Que son unas proteínas de la matriz celular, interleucinas, factor de necrosis pulmonar. Todo eso hace que la membrana se debilite. Hay una debilitación de la membrana, una pérdida de la integridad de la membrana y se va a romper. Esto por una vaginosis que no estamos tratando en el control prenatal. Claro, no la voy a tratar si no sé cómo es la secreción de la vaginosis. Pero ahora ya saben, es una secreción grisácea con un fuerte olor, no como este muchacho que sabor, no es sabor, es fuerte olor a pescado. ¿Sí? ¿Ya habrás hecho? No sé. Bien. Cervix corto es otro factor de riesgo. ¿Sí? Y el cervix corto, como está cortado el cervix, va a haber una proximidad de las membranas con la vagina. Y en la vagina hay secreciones. ¿Sí? Entonces eso va a predisponer a una ruptura de membranas. Mayor predisposición a infección, esto va a hacer que haya mediadores inflamatorios, que se desencadenen mediadores inflamatorios con la pérdida de la integridad del pulmón. Otro, el tabaquismo. El traumatismo aumenta la presión sobre la membrana. ¿Sí? Un traumatismo, un golpe, va a aumentar la presión sobre la membrana y se puede romper. Es raro, a no ser que haya un accidente. ¿Sí? Hay un accidente, una patada, una caída,
Amniocentesis, cuando hacemos amniocentesis diagnóstica, probablemente, o para descomprimir en poligramios, va a haber, como estamos entrando a la membrana, esto va a causar una pérdida de la integridad de las membranas y se va a romper. No anoten, no anoten. Esto les voy a pasar, no es ningún secreto. Les voy a pasar a su representante donde está todo. ¿Sí? Y vamos a... para que esto... Otra causa, el embarazo múltiple. ¿Por qué el embarazo múltiple será causa de ruptura de membranas? Hay una sobredistensión uterina, una sobredistensión de la membrana amniótica. Sí, la membrana amniótica tiene fibras elásticas, tiene elastina, tiene 7 capas de colágeno. Eso va haciendo que se distienda la membrana. Pero cuando es un embarazo múltiple, llega a su tope. No puede distenderse más como un elástico progesterón y se rompe. ¿Sí? Entonces aumenta la distensión uterina, el tabaquismo. Señoras que fuman antes del embarazo, hay una alteración en la absorción de la vitamina C. Y la vitamina C es fundamental para la formación adecuada de la membrana amniótica. Entonces hay un déficit de vitamina C, disminuye la formación del colágeno y eso va a hacer que las membranas sean débiles y se rompan. El poligramio es lo propio, hay una sobredistensión del amnios y va a predisponer a una pérdida de la integridad de las membranas y se va a romper. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya sabemos la fisiopatología, pero ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Sabemos el concepto. Se rompen las membranas antes del trabajo de parto. Y si es en forma, si este embarazo pretérmino, hay mucho riesgo para el niño. Tampoco podemos tener, detener el trabajo de parto, hacer una fase de latente muy larga. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en peligro la vida de la mamá. Con ruptura de membrana puede ser una sepsis, puede ser una infección amniótica. Y el niño puede estar en un medio infectado. De nada sirve que lo saquemos muy bien maduro, pero infectado. Se va a morir en la neonatología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Una buena anamnesis, factores de riesgo. ¿Sí? Pero aquí ya las membranas se han roto. Los factores de riesgo ya los hemos pasado por algo. Una buena. ¿Quién nos va a hacer el diagnóstico? ¿Quién nos hace el diagnóstico? ¿Ah? ¿Quién nos hace el diagnóstico? La mamá. La mamá nos dice 80% del diagnóstico lo hace la mamá. Está en la casa y como si se estuviera orinando, se sale el líquido. Entonces va a ir al hospital, se me ha roto la bolsa. 80% ya sabemos. Y hay que creerle a la mamá. Los residentes dicen que se le ha roto, pero la cristalografía es negativa. Probablemente no. Hay que creerle a la mamá. Se me ha roto la bolsa. 80% del diagnóstico no está haciendo la mamá. Por eso van al hospital. Me está saliendo agüita. Parece que es orina, pero no es orina. Y el líquido amniótico tiene un olor espeso. Bien espeso, parece lavandina, olor a lavandina. Entonces, la mamá nos dice que se ha roto la bolsa. Pase, señora, a la camilla de examen y le hacemos un examen. Ponemos el espéculo y le pedimos a la señora, a ver, puje señora, puja, y se sale líquido del canal cervical. Sale líquido. O está saliendo líquido de por sí. Entonces, ahí corroboramos que eso nos ocurre. La mamá nos dice que una buena anamnesis, o al hacer el examen físico, nosotros corroboramos que hay ruptura de membranas. Pero hay unos casos muy raros, menos difíciles de diagnosticar. Las señoras dicen, la bolsa. Hacemos un examen especular, no encontramos líquido, ¿sí? Macroscópicamente. Entonces tenemos que hacer unas pruebas adicionales. Y yo les he puesto 3 pruebitas adicionales, las que hacemos en la maternidad. No hacer otras cosas que son pura teoría que nunca vamos a conocer. ¿Sí? Hacer
unas pruebas adicionales. Y tomo una muestra de ese fondo de saco vaginal, no estoy viendo líquido amniótico, le tomo una muestra, llevo una plaquita, la pongo en la plaquita esa muestra, la hago secar al medio ambiente y luego veo con microscopio. La cristalografía se llama eso. ¿Sí? Vamos a ver como unos cristales, como cuando amanece la escarcha en las ventanas, ¿no? Cuando uno ha dormido en un ambiente muy cerrado, se escarcha, eso se ve muy bien en los lugares fríos. ¿Sí? Así es, como el hecho, una cristalografía. ¿Sí? Entonces hago estas pruebas adicionales cuando tengo duda en el diagnóstico. O también puedo hacer pruebas de imagen, una ecografía. Eso no me va a decir que la membrana se ha roto, porque el ecografista no va a ver la membrana rota, pero sí va a haber una disminución del líquido amniótico, va a haber un oligohidramo, ¿sí? Disminución del líquido amniótico. Entonces eso vamos a ver. Ahí tenemos la cristalografía, que es una prueba, tiene una sensibilidad hasta del 98% y una especificidad del 88%. No es una prueba que nos vaya a confirmar el diagnóstico. Pueden fallar, pueden haber falsos positivos por moco cervical, contaminación con semen a veces, o puede haber falsos negativos cuando el hisopo está seco, no hacemos una buena toma, o contaminación con sangre. Generalmente cuando hay ruptura de membranas hay un poquito de sangre en el fondo del saco vaginal. Se debe tomar, es más seguro después de las 28 semanas de gestación, y además si transcurre más de una hora este diagnóstico no es muy fidedigno. Si transcurre más de una hora se han roto las membranas. Y ahí tenemos la fotito, en el microscopio se ve esto como un helecho, ¿sí? Cristalografía. Tenemos esta otra prueba, la prueba de papel de nitracina. Sí, es un papelito tornasol, es de color, no es tan amarillo, más bien de un color caoba. ¿Sí? La vagina tiene un pH ácido, pero el líquido amniótico tiene un pH neutro. Y si se sale el líquido amniótico a la vagina, y nosotros hacemos con este papel de nitracina, tomamos esa muestra, el pH del líquido amniótico va a tornarse alcalino, o sea, la vagina se va a hacer alcalina. Entonces, cambia el color de este papel de nitracina. ¿Sí? Cambia de color amarillito, va a cambiar a azul. Entonces, esa es una prueba positiva. Tiene una especificidad de 70% y una sensibilidad del 97%. ¿Sí? Nos puede servir. Hacemos cristalografía, hacemos papel de nitracina, nos puede servir. Ahora, hay altas tasas de falsos positivos, dice, y además se puede contaminar, o sea, pueden haber contaminantes que nos vayan a evitar un buen diagnóstico como contaminantes. Esto en las farmacias uno se puede comprar, o sea, tenemos en la maternidad, el Amisur. Este es el alfa microglobulina placental. Esto nos predice la ruptura de membranas hasta en un 99% de sensibilidad y una especificidad del 100%. Esta es una prueba fidedigna. Si hacemos con este reactivo, pues vamos a tener un diagnóstico 100% fidedigno. ¿Sí? Pero esto cuesta, no es como la cristalografía, que no cuesta, una laminita no cuesta, o el papel de nitracina, que tampoco cuesta. Pero este sí cuesta, es un reactivo. Tomamos del fondo del saco vaginal una muestrita, ponemos en un solvente, ¿sí? Luego sacamos de este solvente una muestrita para poner en un taquito, como la prueba de embarazo. ¿Se ha hecho prueba de embarazo? Ninguna, jamás. Bueno, pero los chicos saben, ¿no? Han prueba de embarazo en su enamorado. Prueba de embarazo es un taquito. Y ahí se pone este líquido, unas gotitas, y si marca una rayita es negativo. Pero si marca dos rayitas es ruptura de membrana, positivo. ¿Sí? Especificidad del 100%. Es una buena prueba. El problema es el costo. Amisur se llama. Tenemos esto en la maternidad.
y la ecografía. Por supuesto, no nos va a hacer el diagnóstico, pero sí nos va a decir que hay un oligoamnios. ¿Sí? Y si hay un oligoamnios, o sea, disminución del líquido amniótico, hay alto riesgo de una latencia más corta. El niño sin líquido va a desencadenar trabajo de parto en forma más precoz. Estamos hasta aquí, ¿no ve? Ya hemos hecho el diagnóstico, factores de riesgo. Ya hemos corroborado nuestro diagnóstico con cristalografía, papel de nitracina, ecografía y amniosio y ecografía. Por supuesto, con una buena anamnesis. Ahora, el manejo. Esto es bien importante, el manejo. Depende de la edad gestacional. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? ¿Sí? Cuanto más prematuro es más riesgo. Riesgo para el niño por su prematurez y riesgo para la mamá por la infección que está entrando al útero. Entonces, en un embarazo previable, entre 26 y 24 semanas, hay que hacer una consejería, hablar con los papás. El niño tiene muy poca probabilidad de desarrollarse. Hemos dicho que el líquido amniótico ayuda a desarrollar el tubo digestivo, ayuda a desarrollar los pulmones. Si no hay líquido amniótico, los pulmones no se desarrollan. Va a haber una hipoplasia pulmonar. Como no hay líquido amniótico, el niño adopta una postura anómala. Se llama síndrome de Potter. ¿Sí? Entonces, porque el líquido amniótico le hace que el niño juegue en el útero. ¿Sí? Estire sus bracitos, despierte, bostece. No, pero no. Cuando no hay líquido amniótico, eso no puede ser niño. Entonces va a haber un síndrome de Potter. Entonces, ahora hay que hacer una interrupción de la gestación. ¿Sí? Cuando el embarazo es prematuro. Un embarazo muy cerca al aborto. En el prematuro temprano, ¿sí? Esto está entre las 24 y 33 semanas. Es un niñito que va a nacer, pero que puede nacer mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Manejo conservador. Hacer un manejo conservador, ponerle en buenas condiciones a este niño, sin correr el riesgo de que se infecte y sin correr el riesgo de que la mamá se infecte. Hacer un manejo conservador. ¿Sí? Unos 7 días le voy madurando a este niño. Vamos a ver enseguida. Con corticoides, hacemos una profilaxis con antibiótico, hacemos una neuroprotección. En el prematuro tardío, entre 34 y 36 semanas, vamos a hacer un manejo conservador, pero cortito, no más de 48 horas, ¿sí? Para poner en condiciones al niño y luego que desencadene el trabajo de parto. En el de término, pues aquí no hacemos nada, esperamos nomás que desencadene el trabajo de parto. Sí, profilaxis para estreptococo del grupo B. No más de 15. Ese es el manejo, pero eso vamos a ir con un poco de detalle. En el embarazo, 23 semanas, previables. La tasa de supervivencia es mínima en este momento. Menos de 22 semanas, 14%, y más de 22 semanas, un 57%. Pero ¿cómo va a vivir este niño de 22 semanas? En muy malas condiciones, un desarrollo cognitivo pésimo. Es el micrero que se pasa en rojo, o el paquito que nos cobra cuando te agarra, que nos saca plata. Ese ha sido el problema prematuro, porque no tiene un buen desarrollo en el rojo. ¿Sí? Complicaciones maternas. Si yo detengo este embarazo que es de mal pronóstico, las complicaciones maternas son graves. Va a haber infección materna, una corionitis, una endometritis, desprendimiento de placenta. ¿Sí? O si yo detengo este embarazo, ¿qué voy a tener en el niño? Complicaciones fetales, hipoplasia pulmonar. El niño va a nacer, no va a poder respirar, se va a morir. Síndrome de Potter. Atresias esofágicas, es duodenal, porque no se ha formado el tubo digestivo. Entonces, en esta edad gestacional es mejor charlar con la familia, no es que la familia se ponga tosuda y quiera que el embarazo continúe. Hay muy mal pronóstico. Y decir, es un mal pronóstico y si desarrolla el trabajo de parto, pues vamos a tener que o interrumpir en la gestación. Es mucho mejor. En el
En el previable, o sea, en este embarazo 22, 23 semanas, manejo conservador versus resoluciones, ¿no? Vamos a hacer antibióticos, sí, antibióticos hay que hacer porque hay ruptura de membranas para preservar que la mamá no se infecte sobre todo. Ahora, va a desencadenar el trabajo de parto, esta fase latente va a ser larguita, porque es un embarazo prematurito. Entonces, a veces hasta un 70, hasta un 7 días tarda en la fase latente o hasta 2 semanas. Yo tengo un embarazo de 22 semanas y la fase latente me dura 2 semanas, o sea, no desencadena el trabajo de parto. Yo estoy haciendo antibióticos en esa etapa. Van a ser de 22 más 2, 24. Mal pronóstico. 24 semanas, 500 gramos pesada. Mal pronóstico, ¿sí? Entonces, se recomienda profilaxis para este poco del grupo B. No se recomienda, pero profilaxis, no se recomienda corticoides, no se recomienda no se recomienda sulfato, no se recomienda. Hay que hacer que este niñito nazca. Mal pronóstico para él y para la mamá. No se recomienda. Pretérmino, ya hemos dicho, hay un pretérmino temprano y un pretérmino tardío. Pretérmino temprano, menos de 34 semanas. Tardío entre 34 y 36. Si ha habido ruptura de membranas en el pretérmino temprano, menos de 34 semanas, sé que este niñito va a nacer, pero si nace va a tener mal pronóstico si yo no lo maduro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un manejo conservador. Sí, tengo que hacer un manejo conservador. Vamos a ver de qué se trata el manejo conservador. Ahora, en un pretérmino tardío, vamos a hacer, hay indicación de iniciar el trabajo de parto. O sea, hacer una inducción del trabajo de parto cuando hay pruebas fetales anormales. Yo hago un registro cardiotopográfico y veo que el niñito está con 160 latidos por minuto. ¿Qué está pasando? Está perdiendo su bienestar fetal. ¿Pero por qué tiene esa taquicardia? Probablemente porque está en un medio infectado. O sea, nosotros no hay una infección. Esa infección va a desencadenar una hipertermia materna. Si hay hipertermia materna, el niñito, lo primerito que se altera es su corazón. Va a haber taquicardia. Va a haber taquicardia, entonces, en ese caso hay que interrumpir el embarazo. Se va a morir el niño adentro. O cuando hay una infección intraamniótica. ¿Cómo voy a corroborar que hay una infección intraamniótica? ¿Cómo voy a saber? Una secreción purulenta, probablemente. Taquicardia fetal. Fiebre materna. Le hago un examen de sangre y voy a ver leucocitosis. Aquí hay una infección materna, una infección en el córneo, en el ámbito, ¿sí? Una infección intraamniótica. Entonces, este niñito está en un medio infectado, o sea, para que está en un infierno, es mejor sacarlo. O cuando hay desprendimiento de placenta. ¿Por qué se rompe la bolsa? ¿Por qué se desprende la placenta? Es bien frecuente. El líquido amniótico, se sale el líquido amniótico y el útero empieza a contraerse, porque no tiene ya líquido amniótico. Está el niño ahí, pero empieza a contraerse. Y esta contracción hace que se desprenda la placenta, porque ya no hay contenido. ¿Me entienden? Pretérmino. Manejo conservador versus resolución del embarazo. Si hacemos un manejo conservador, hay riesgo de infección materna. Hay riesgo de infección fetal, hay riesgo de hemorragia por el desprendimiento de placenta, ¿sí? En la mamá. Si nosotros continuamos con la gestación, con el embarazo, hay riesgo de que el niño, o sea, si hacemos una resolución del embarazo, hay riesgo de alteración o dificultad respiratoria en el niño, porque va a nacer prematuramente, no va a expandir los pulmones. No va a haber surfactante para que nos expanda los alveolos. Ese niñito va a tener que ser sometido a ventilación mecánica y trasladado a la terapia neonatal. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer un manejo conservador en los embarazos pretérmino temprano.
en el embarazo a término. ¿Qué hago aquí? Si ha tenido ruptura de membranas, pues el periodo de latencia va a ser cortito, porque el embarazo es de término, ¿sí? Entonces se va a desencadenar un embarazo con espontánea hasta un 80%, o si no desencadena, podemos hacer una inducción. Vamos a hacer profilaxis por el estreptococo del grupo B y vamos a inducir el parto. En la maternidad, ¿qué hacemos? Este manejo hacemos en la ruptura de membranas de término: ampicilina 2 gramos cada 6 horas, más eritromicina 500 cada 6 horas por 2 días, y luego continuamos con amoxicilina 500 cada 8 horas y eritromicina 500 cada 8 horas por 5 días. ¿Sí? Ese es el tratamiento para profilaxis. Manejo conservador. ¿Qué es el manejo conservador? Estamos hablando de manejo conservador. ¿Qué es el manejo conservador? Cuando el embarazo es pretérmino, yo voy a madurar a este niño. Vamos a hacer una conservación de una semanita. En esa semana yo le pongo en condiciones al niño para que nazca. ¿Sí? Pero no voy a hacer un manejo conservador cuando hay infección, cuando hay una colitis. Está contraindicado. Es mejor sacar al niño. No voy a hacer un manejo conservador con un desprendimiento de placenta, que es muy frecuente por disminución del contenido en el útero. No voy a hacer un manejo conservador con una compresión del cordón. Como ya no hay líquido, el cordón se comprime. Y eso puedo ver en un registro cardiotocográfico. O cuando hay una pérdida del bienestar fetal, o cuando inicia el trabajo de parto. Ahí no voy a hacer manejo conservador. ¿En quiénes voy a hacer manejo conservador? En aquellos niñitos y cuya mamá están estables. No hay datos francos de infección. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer manejo conservador? Hospitalizando a la señora y voy a poner el manejo conservador. He hecho los cuatro pilares del manejo conservador: antibióticos, tocolíticos, corticoides y neuroprotección. ¿Sí? Eso tengo que ser. Vamos a ver. Antibióticos. Lo primero, ¿para qué pongo antibióticos en un ruptura de membranas? Más si es pretérmino. Para prolongar un poco, dice medicina basada en evidencia, ponemos antibióticos y se prolonga la fase latente. Evitamos la infección fetal, evitamos la infección materna. ¿Sí? Entonces, inicio antibiótico. Puedo usar varios esquemas. Ampicilina, eritromicina, ahora están dando acitromicina, 1 gramo, dosis única. Hay un estudio reciente, 500 miligramos por 7 días, acitromicina. ¿Sí? Dice que tiene mucho mejor efecto que la eritromicina, mucho mejor resultado. Pero yo, ¿qué puedo usar? Antibioterapia, hay varios esquemas. Ahí está del Royal College en Inglaterra, el IMPER de México, pero ahí está de la maternidad. Les he puesto el loguito de la maternidad. ¿Cómo hago esta antibioterapia en la maternidad? Ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más eritromicina 500 cada 6 horas por 48 horas. Y continúo todo vía oral, amoxicilina más eritromicina por 5 días. ¿Sí? Ese es nuestro antibiótico. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy haciendo una prevención del estreptococo beta hemolítico. Estoy haciendo una prevención del ureoplasma que está en el líquido amniótico. Eso está ha producido la ruptura de membranas y va a producir daño en el niño, el ureoplasma. La E. coli es muy frecuente en nuestro niño. Entonces, con este antibiótico, con esta profilaxis antibiótica, estoy tratando estas bacterias. Ácido carbolánico no hay que dar. Sí, eso produce enterocolitis necrotizante, ácido carbolánico. Manejo conservador. Segundo pilar, tocolíticos. Le hago una tocolisis, o sea, inhibo las contracciones para que nos dé chance de poner en condiciones a este niño, ¿sí? De madurar pulmoncitos, madurar el cerebro, evitar la infección con los antibióticos. Entonces hago tocolíticos. Nos va a hacer nos prolonga la fase latente para mejorar las condiciones del niño. Puedo usar lo que se usa en la maternidad: indometacina y nifedipino. Esos son los dos tocolíticos. Ahora, está contraindicado hacer tocolisis cuando hay una infección. Ahí es mejor sacar al niño, en un medio infectado. Desprendimiento de placenta, no está haciendo tocolisis, la mamá se va a complicar.
o un embarazo mayor a 34 semanas, ahí no es ya necesario. O hacer tocolis cuando el niño está óbito, ¿sí? Cuando está muerto, ¿para qué ya voy a hacer tocolis? Entonces, indometacina nos bloquea la formación de las prostaglandinas, ¿sí? Es un aire. ¿Cómo vamos a hacer? Esto en la maternidad se hace, ¿sí? El inicio del efecto a los 30 minutos y una duración de 6 horas. Indometacina vía rectal, pongo 100 miligramos de indometacina vía rectal, un supositorio, y esto voy a repetir cada 12 horas por 3 días. Tratamiento de la maternidad. 3 días de... No poner más. ¿Por qué? Porque nos puede cerrar el ductus. El ductus arteriovenoso está abierto por efecto de prostaglandinas. Es una circulación en el niño que viene de su cuerpito y no llega a los pulmones porque no necesita respirar cuando está dentro del útero, y pasa directamente al pulmón, al corazón izquierdo. El corazón derecho al corazón izquierdo a través de este ductus. ¿Sí? Si este ductus que se abre por efecto de prostaglandina está abierto, si yo doy antiprostaglandínicos, indometacina, se va a cerrar el ductus. Doy más de 3 días, se cierra el ductus. La circulación no va a pasar y se va al pulmón, nos va a hacer una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces, en gestaciones que sean mayores a 32 semanas, ya no hay que poner indometacina, o la señora tenga asma, antecedente de úlcera gástrica o disfunción hepática o renal. Nifedipino, otro tocolítico, nos impide la entrada de calcio al miócito, entonces nos hace una relajación del miócito como su efecto tocolítico. La dosis, hay varios esquemas, pero la de la maternidad, 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis de ataque. 20 miligramos, le pongo a las 8, a las 8:20 y a las 8:40. ¿Sí? Sus dosis de ataque. Y luego le continúo con 20 miligramos cada 8 horas por 3 días, por 2 días. ¿Sí? Entonces, con esto estoy prolongando.